terminamos el capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Así que vamos a Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Ya son los dos últimos versículos con los que termina esta carta que está haciendo Pablo a Timoteo. Una carta que le envía a Timoteo. Pero Pablo siempre trató a través de la primera y la segunda carta de enseñarle detenidamente todos los mandamientos de Dios, cómo debería de ser una iglesia. Y muchas veces nosotros también necesitamos de esa escritura, porque si no tenemos la escritura, pues cómo vamos a conocer a Dios, ¿verdad? Así que dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, Pablo está dándole énfasis ¿a qué? A la escritura. La escritura, ¿cuál es? La Biblia, la que tenemos en nuestras manos. Si nosotros no tenemos una Biblia, no podemos conocer al Dios verdadero. Y es lo mismo en cada parte o en cada lugar que existe aquí en el mundo. Si alguien hace un aparato, siempre deja ¿qué? El manual. Toda maquinaria tiene un manual para su mejor funcionamiento. A lo mejor tú llegas y dices, pues yo le voy a estar picando, ¿no? Va a ver qué sale. Y al final terminamos descomponiéndolo. O quizá no se descompone, pero empieza a funcionar mal. ¿Y qué es lo que vas? Al manual. Oye, a ver, vamos a ver en el manual en dónde me equivoqué. Y dice, si te equivocaste en esto, tienes que resetearlo todo para volver a empezar, reiniciarlo. Y todo el manual tiene que ser necesario para el buen funcionamiento de una maquinaria. Ahora tú podrías decir, no, pero es que yo compré un teléfono y no necesité el manual. Le pregunté a mi hijo. Bueno, pero a tu hijo, ¿a quién le enseñó? Ah, pues su papá. ¿Y a tu papá a quién le enseñó? Y si vamos más atrás, siempre vamos a encontrar que alguien conoció el manual para que pudiera guiarte. Tanto el mecánico como el técnico como el electricista, todos tuvieron que conocer el manual. Porque si es un electricista, pues a lo mejor no agarró el manual para saber cuál era positivo y negativo, pero le dio toques. Entonces mejor el manual dice, el negro es tierra, el verde es negativo y el rojo es positivo. Y ya ahora sí ya voy a tener cuidado, ya sé dónde poner los cables. Esto es necesario para toda maquinaria, porque si no conozco yo la maquinaria, ¿cómo puedo saber para qué es cada parte de esa maquinaria que he comprado? Ya a lo mejor dices, no, una licuadora es bien fácil, el 1, el 2, el 3, el 4, sí, pero tuviste que aprender de alguien para utilizar una licuadora. Porque si tú la usas sin conectarla, no va a funcionar. Aunque le aprietes el 1, el 2, el 3, entonces alguien te enseñó que tenías que conectarla primero. Alguien te enseñó que el 1 era más fuerte, más débil que el 12 o el 10 de la velocidad. Entonces toda maquinaria tiene un manual y todo aquel que habla del funcionamiento es porque conoce el manual. Aunque seas un celular, un auto, un televisor, un juguete, porque ¿quién de nosotros, bueno, en lo especial conmigo, yo no me meto a arreglar un carro ni de chiste? ¿Por qué? Porque no le conozco, porque no me gusta, porque no le entiendo, porque yo no sé si a lo mejor la bujía era más abierta, más cerrada y al rato no va a funcionar. Pero llega el técnico y dice, no, la bujía va a tantos milímetros, sí, milímetros creo es, ya ven, no sé nada de mecánica. Pero así lo mismo, o de los celulares, que ahora ya está el iPhone 15, 16 o 20 o 30, entonces ya tiene nuevas, funciones, pero tienen que ¿qué? Saber cuáles son las funciones. ¿Por medio de quién? Del manual. Porque para eso están los que arreglan los celulares, arreglan los televisores, arreglan los autos, alegran incluso los juguetes de pilas. Es que señor le puso pila cuadrada y era pila AA. Ay, perdón, es que no vi el manual. Bueno, pero aquí también dice en el aparato. Así que todo diseñador siempre pone un manual
para que enseñe al que compró esa maquinaria cómo debe manejarse su diseño. Por eso está la garantía. Si tú utilizaste mal este control y no lo trabajaste como lo debería de ser y se te descompone, ¿qué te van a decir? Usted es el responsable porque no vio ¿qué? El manual. Así que la garantía no es válida. Pero si tú llegas y le dices, oiga, mire, es que el manual dice que tengo que picarle esto, tengo que ponerle la pila aquí atrás, tengo que hacer etcétera, etcétera, y todo le dices conforme al manual, te dice, ok, déjemelo, vamos a checarlo para que sea válida su garantía. Y si ellos ven que efectivamente tú lo manejaste bien, pero salió defectuoso, te van a cambiar el aparato o te van a arreglar tu aparato porque tú hiciste conforme al manual. Y en el caso de nosotros, el problema es que también andamos en esta vida picándole por todos lados a nuestra vida sin saber cómo dice el manual que debemos de vivir. Por eso nuestros hijos salen chuecos, nuestro matrimonio sale chueco, todo sale chueco. ¿Por qué? Porque le estuvimos picando por todos lados sin tomar en cuenta el manual. ¿Sí? Así que en caso de que saliera con un defecto, yo no le puedo llegar y decir a Dios, oye Dios, salió mal mi hijo. Y me va a decir, ¿utilizaste bien el manual? ¿Cuál manual? Pues el manual que te dejé. Ni sabía que había manual. Porque la gran mayoría no utiliza el manual de vida para guiar a los hijos o llevar un matrimonio bien. La gran mayoría, o al menos yo, nunca utilicé el manual para llevar mi matrimonio. Y por eso mi matrimonio estaba como estaba. Por eso mis hijos eran como eran. Porque no utilicé el manual. Entonces, ¿a quién le reclamo? ¿Al que hizo la maquinaria humana? No puedo. No puedo llegar a reclamarle a Dios porque yo no utilicé el manual. Y si a veces se me ocurrió ir con alguien que supuestamente conocía el manual, me dio información equivocada. Me dijo que le pusiera pila AA y era triple. Me dijo que el matrimonio era, pues al ahí se va, y la palabra de Dios me dice que no. Entonces es importante conocer el manual detenidamente. Porque si el dueño del aparato verifica que no hiciste el manejo de acuerdo al manual y lo manipulaste sin el conocimiento previo, te va a decir, es su culpa, es su responsabilidad y ahora usted va a ser el que va a tener que lidiar con ese hijo que mal formó. Pero la ventaja que tenemos con el diseñador de nosotros es que esto es desechable, pero los hijos no son desechables, mas sin embargo sí son ¿qué? Corregibles. Podemos corregir a los hijos. Así que como todo diseñador, nuestro diseñador o el diseñador del ser humano que se llama Dios, dejó un manual para el buen funcionamiento de su obra maestra. Cada uno de nosotros somos la obra maestra de Dios. Cada uno de nosotros somos la creación de Dios. Cada uno de nosotros tiene todo para funcionar bien. Todo. O sea, a Dios no se le pasó nada. Dios dejó todo exactamente. Le decía a una persona, yo no me explico cómo no se me sale la sangre por los ojos o por la nariz o por la boca, teniendo tanta sangre dentro, teniendo tantas células, tantas cosas. ¿Por qué no se descontrola? Porque Dios lo hizo de una manera perfecta. Cada uno de nosotros los que estamos aquí, Dios nos hizo perfectos. Pero tristemente traemos un pequeño defecto. Nos pusieron otras pilas. No nos pusieron pilas Energizer. Nos pusieron pilas de las de 10 pesos. Y por eso empezamos a funcionar mal. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y cuáles son las pilas correctas? ¿O qué es lo que nos falta para que funcionemos bien? Y creo que ya los que conocemos las Escrituras sabemos que lo que nos falta es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, sin el Espíritu Santo de Dios, todos estamos trabajando defectuosamente. No desde el carrito, ¿no? Que ya empieza a fallar y empieza... Y dices, es que lo acabo de afinar, sí, pero pusiste mal los cables.
Así nosotros, cuando queremos funcionar bien sin el Espíritu Santo de Dios, a la larga empezamos otra vez a qué, y echamos humo y ya fallamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el aditivo, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos lleva a manejarnos correctamente. ¿Y cómo voy a conocer todo eso? A través del manual. Señor, le echó gasolina de tal lado y por eso le anda fallando su carro. Señor, le puso pilas equivocadas y por eso le anda fallando. ¿Y yo cómo iba a saber? Hubiera leído el manual. Pero como nadie va al manual, gracias a Dios que nosotros ahora ya podemos ir al manual. Así que en ese manual que tienen en sus manos, ese manual que se llama Biblia, también tiene unas palabras que dice frágil, alto voltaje, manéjese con cuidado, no ponga más cajas de tales cajas porque se puede destruir. En ese manual que tenemos en las manos nos va diciendo cuidado, frágil, porque con cualquier cosa que aprietes mal, cualquier botón que aprietes equivocadamente, se puede destruir esa maquinaria. Nuestra maquinaria es perfecta. Tú estás hecho perfectamente a imagen y semejanza de Dios. O sea, nosotros estamos hechos perfectamente a imagen y semejanza de nuestro diseñador. Él decidió diseñar una persona, un ser humano igual a él. Pero por causa del mal manejo, que se llama pecado, estamos haciendo cortocircuito. Estamos trabajando erróneamente, trabajando mal. Y luego te preguntas, ¿y por qué? Pues por eso, por lo mismo, porque no conocemos el manual. Y yo voy a una religión, por no decir un técnico, ¿sí? Voy a cualquier religión marca patito. Y llego y le digo, oiga, pues mi maquinaria anda fallando mal. Y dice, no se preocupe, ahorita enredamos unos cables, le ponemos cinta de hilar y ya está. ¿Y qué sucede? Al rato otra vez vuelve a fallar. Y esos son las religiones, mis hermanos. Las religiones son puros técnicos marca patito que andas yendo con ellos para corregir tu vida. Es que yo no sé cómo llevar mi matrimonio. Ahorita con tantita cinta de aislar tu matrimonio va a funcionar. Funciona un rato y otra vez vuelve a fallar. Y yo voy con otro. Oiga, mis hijos son desobedientes. ¿Cómo le hago? Le pongo tantita cinta de aislar y a funcionar. Y funciona mal. Y estamos cayendo y cayendo y cayendo por andar yendo a buscar a quién, al técnico marca patito. Y dice Dios, hey, yo aquí estoy y dejé un manual. Y ese manual, con ese manual tú vas a trabajar perfectamente. Perfectamente, porque le vas a poner el aditivo correcto, en los kilómetros correctos, vas a manejarlo correctamente, vas a apretar el switch a la hora exacta, al momento exacto. Vamos a hablar de mujeres. Echen primero, pongan a trabajar la licuadora, abran la tapa y echen un jitomate y a ver qué pasa. Se brinca todo, ¡fum! Se sale y dice, no, espérate, primero pon el jitomate, pon la tapa y después le aprietas, ¿o no? Creo que sí, ¿verdad? Así es. Bueno, yo no sé mucho de eso, pero una vez creo que lo hice. No le puse la tapa y ¡fum! Se fue todo. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender cómo utilizar cada aparato. Y en el caso espiritual, tenemos que saber cómo manejarnos cada uno de nosotros. Yo no sé si te ha pasado que muchas veces te ves al espejo y dices, la estás regando, man. Te estás equivocando en todo. Te estás fallando. O bueno, al menos a mí me pasó. Muchas veces yo iba a buscar a un técnico marca patito para que arreglara mi vida. Y mi vida seguía mal. ¿Por qué? Porque iba yo al técnico incorrecto. Hasta que Dios me dice, yo dejé un manual para que tú manejes perfectamente tu vida, camines perfectamente y puedas funcionar correctamente en este mundo. Así que mis hermanos, esa maquinaria que no funciona correctamente es porque le has dado mal manejo. Esta maquinaria no puede funcionar correctamente sin el Espíritu Santo, pero necesitamos aprender cómo recibo al Espíritu Santo de Dios.
porque mucha gente cree que por el bautizo. Mucha gente cree que tiene el Espíritu Santo, mas sin embargo, la Escritura misma es la que nos enseña que no todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Así que primero tenemos que conocer un poco del manual de vida, el cual la mayoría le conoce como Biblia, el libro santo, el libro sagrado, la Santa Biblia, la Escritura, la palabra de Dios, el testamento de Dios, etcétera. Le pueden poner muchos nombres a la Escritura de Dios o a la Biblia, pero lo más importante es que necesitas el manual de vida. No lo tengas empolvado, no lo tengas guardado y tampoco lo estés leyendo a como caiga o al azar, como dicen, sino tienes que ir detenidamente para que el aparato o la maquinaria funcione correctamente. Me tengo que ir paso por paso, paso por paso. Dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, mis hermanos, nunca debemos de pasar por alto esta palabra. ¿Cuál fue la palabra? Toda. Cuando nosotros aprendemos a entender la palabra todo, empezamos a darnos cuenta que todo significa todo. Todo es todo. Y cuando dice toda la Escritura, quiere decir que es de Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No es una parte de la Escritura inspirada por Dios. No es que el hombre escribió la Biblia, porque eso es lo clásico, ¿no? Es que los hombres escribieron la Biblia. Sí, la escribieron hombres. Claro que la escribieron hombres, pero todos fueron dirigidos por Dios. Todos fueron guiados por Dios. Todos fueron enseñados por Dios. Nadie de los que escribió la palabra de Dios lo hizo por su propia voluntad. Todos fueron llamados por Dios para que escribieran la palabra. Así que toda la Escritura es inspirada por Dios. Aunque unos le han añadido, otros le han quitado, otros la tuercen, otros le cambian el significado, otros la manipulan para su conveniencia, otros la espiritualizan demasiado donde no debe de ser espiritualizada, otros toman pasajes como decretos públicos, otros la toman para ellos sin tomar en cuenta que la Escritura no es para todos. Y eso es importante, mis hermanos, que entendamos, la Escritura no es para todos. Si ustedes se detuvieron en lo que acabamos de leer, en el versículo 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Para quién es la Escritura? Para el hombre de Dios. ¿Y quién es el hombre de Dios? El hombre de Dios es el que tiene el Espíritu Santo de Dios. El que no tiene el Espíritu Santo de Dios no es el hombre de Dios. Lo hemos visto, lo hemos enseñado. Que el que no tiene el Espíritu Santo de Dios no es hijo de Dios. Somos creación, mas no hijos. Entonces, fuimos creados a imagen y semejanza, pero por causa del pecado estamos defectuosos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recibir el Espíritu Santo de Dios para que podamos ser hijos de Dios y entonces la Escritura va a servir para nosotros. Entonces la Escritura no es para todos, únicamente para los hombres de Dios. Ahora, tenemos que aprender que la Escritura no siempre decreta promesas o no siempre da promesas para todo el mundo. Hay mucha gente que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y dicen, ¿de veras Jehová es tu pastor? Aquí la Biblia dice, bueno, la Biblia dice que Jehová es mi pastor, pero ¿a quién se lo dijo? ¿A todo el mundo? ¿O todo el mundo puede decir Jehová es mi pastor? No, mis hermanos. No todo el mundo puede decir Jehová es mi pastor, o Yahvé es mi pastor, o Dios es mi pastor. No pueden decirlo. ¿Por qué? Porque no todos son pastoreados por Dios. Entonces, primero yo tengo que aprender la Escritura para quién es, no es para todos.
La escritura, ¿para quién es? Únicamente para los hijos de Dios. Entonces, primero necesito ser, ¿qué? Hijo de Dios, para poder decir, ahora sí puedo decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, lo primero es lo primero. No puede funcionar bien este control, aunque le pique yo a todos, aunque le pique yo a encender, si yo no le pongo pilas. Las pilas es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, aunque yo diga que Jehová es mi pastor, no voy a funcionar bien y no me voy a dejar guiar por ese pastor que según yo digo que es, pues mientras no tenga el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo le hago para tener el Espíritu Santo de Dios? Necesitas leer el manual. O necesitas que alguien te guíe conforme al verdadero manual y no conforme a sus ideas. Otros dicen así: pues Dios dice que crea yo en el Señor Jesucristo y seré salvo yo y mi casa. Y muchos agarran ese decreto como un decreto público. Y ahí andan diciendo, mira, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahí están ellos creyendo y caminando en el camino de Dios, nada más porque este decreto se lo tomaron ellos y diciendo, es para mí. Si yo creo en Jesucristo, toda mi familia va a creer. Y dice el Señor, no, yo no dije eso. Esto se lo dijeron al carcelero de Filipos. Fue al único que se lo dijeron. Nadie, en ninguna parte de la Biblia dice nuestro Señor Jesucristo o Pablo o los profetas, en ninguna parte de la Biblia dice, hermanos, el que crea en el Señor Jesucristo va a creer toda su casa. No, pues sería bien fácil. Ya toda nuestra familia sería cristiana. Ya toda nuestra familia estaría del lado de Cristo. Y si eso fuera desde el principio, pues no habría ningún hijo del diablo. No habría ningún inconverso. Todos serían salvos. Y yo permanezco en el Señor porque va a ser salva mi familia. Y dice el Señor, no, yo no decreté nunca eso. Tomamos decretos o tomamos palabras que no nos corresponden a nosotros. Por eso es que debemos de tener cuidado cuando nosotros leemos las Escrituras. La gente no toma en cuenta ni el lugar o el tiempo o a quién fue dirigido, pero sobre todo no toman en cuenta que para que funcione correctamente el manual de vida se debe de conectar a la corriente divina. Si tú no estás conectado a la corriente divina, que es el Espíritu Santo de Dios, no vas a funcionar correctamente. No por venirte a sentar acá quiere decir que ya eres hijo de Dios. No por leer las Escrituras ya eres hijo de Dios. No por decir amén ya soy hijo de Dios. No por cantar alabanzas ya soy hijo de Dios. Tienes que estar conectado a la corriente. Yo puedo decir que este control funciona perfectamente, pero si no está conectado, si no tiene las pilas correctas, si no están cargadas las pilas, no va a funcionar. Aunque sea de excelente calidad, aunque sea de la mejor marca, no les voy a decir la marca, pero aunque sea la mejor marca, no va a funcionar. Aunque tú te digas, no es que yo soy muy listo, es que yo soy muy inteligente, es que yo no falto a la congregación, es que yo he leído la Biblia. Los fariseos leían la Biblia y no entendían. Los fariseos escudriñaban las Escrituras paso a paso, detenidamente. Ellos diario, si ustedes escuchan o conocen acerca de los judíos ortodoxos, mis hermanos, ellos leen la Biblia diario. Muchos dejan de trabajar por empezar a estudiar la Biblia. Llegan a cierta edad y tienen que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar la Biblia. Escudriñan la Biblia. ¿Y qué? Funcionan mal. Siguen funcionando bien, mal. ¿Por qué están funcionando mal? Porque no están conectados a la corriente divina, a la línea de vida. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre y tendrás vida y vida en abundancia. Así que ningún aparato de luz puede funcionar sin luz. Ningún aparato de pilas puede funcionar sin pilas. Ningún ser humano sin el Espíritu Santo puede funcionar. Necesitas el Espíritu Santo de Dios. ¿Y dónde lo entiendo? ¿Dónde lo aprendo? En las Escrituras. ¿Dónde encontramos esa afirmación tan rígida? Porque es una afirmación. Sin el Espíritu Santo de Dios no puedes tener vida. No puedes funcionar bien. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, necesitas nacer de nuevo.
Así que para tener el Espíritu Santo de Dios, ya me lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el manual, que necesito nacer de nuevo. ¿Eh? ¿Y cómo nazco de nuevo? Necesitas esto y esto y esto y esto y esto para hacer una receta, mis hermanas. Para hacer una receta tú necesitas el manual. A ver, cuánto de sal, cuánto de ajo, cuánto de cebolla, cuánto de jitomate. Y ahí están viendo cuánto, para que salga el guiso exactamente. Dice, es que mi abuelita no me dio la receta secreta. Pues nunca vas a poderle hacer, vas a tener que inventarle. Pero con el Espíritu Santo de Dios no puedes inventarle. El Espíritu Santo de Dios es una sola manera. Y eso lo encontramos en las Escrituras. Yo no sé si han visto que dice, use este aparato con voltaje 120. Y lo conectas en 140 y ¡pum! Lo explotas. O dice, use en 140 y lo conectas, 240 creo es. Y lo conectas en 120 y no funciona. ¿Por qué? Porque lo estás conectando en un voltaje incorrecto. Use este aparato con pilas AA. No, ya le voy a poner una cuadrada. Pues no va a funcionar. Tiene que ser correctamente el voltaje, tiene que ser correctamente las pilas, tiene que ser el verdadero Espíritu Santo de Dios. Si no, no va a funcionar. ¿Y cómo encuentro al verdadero Espíritu Santo de Dios? Por medio del manual. Necesito el Espíritu Santo de Dios para un óptimo funcionamiento. Sin él no funcionará. Y fíjense bien, si no funciona el ser humano o el aparato o la persona, si no funciona correctamente, ¿qué pasa? A ver, vamos a pensar. Ya le puse pilas AA o AAA, ¿sí? Ya le puse lo correcto. Y le sigo dando y no funciona. Y lo sigo checando y no funciona. Lo llevo al técnico y no funciona. Y nomás no jaló y no jaló. ¿Qué tengo que hacer con esto? Si ya no jaló, ya no funcionó. Tirarlo a la basura. Desecharlo. ¿Qué va a pasar con aquellos que no tienen el Espíritu Santo de Dios correcto? El verdadero Espíritu Santo de Dios. Van a ser desechados. Dice la palabra de Dios que van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces, todo aquel aparato o todo aquel ser humano que no está funcionando correctamente no puede heredar el reino de los cielos, no puede ir al cielo porque está funcionando incorrectamente, no está funcionando de acuerdo al manual. Y si no funciona de acuerdo al manual, va a ser desechado. Dice la palabra de Dios que para que estés inscrito en el libro de la vida, necesitas al Espíritu Santo de Dios, y aquel que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Si no funciona bien, lo voy a tirar a la basura al final, y voy a buscar otro control. Y si no funciona el control y no encuentro otro control, voy a terminar tirando también el aparato. Y ya no funcionó, ya no sirvió. Es lo mismo cada ser humano. Es que yo fui con la religión tal y me dijo que nada más le hiciera yo esto y esto y esto y ya iba yo a funcionar. Funcionará un rato, pero ya va a terminar destruyéndose. Así que mis hermanos, el manual es necesario. Dice toda la escritura. Y cuando dice toda la escritura, nos está dando a entender que es el manual. Toda la escritura es el manual para que funcione bien el ser humano. Pero primero debemos ponerle la corriente correcta, las pilas correctas y el espíritu correcto. Esto es muy importante, ¿sí? Yo acabo de hablar mucho del Espíritu Santo de Dios, pero muchos no le quieren poner el Espíritu Santo de Dios, le quieren poner cualquier espíritu. ¿Y qué dice Primera de Juan? Amados, no crean a todo espíritu. Así que si voy a una religión X o marca patito y yo llego y me dice, mira, llévate este espíritu, te va a funcionar, al final va también a ser desechado. Porque no estoy utilizando el Espíritu Santo verdadero o no está dentro de mí el Espíritu Santo verdadero. Entonces dice, no crean a todo espíritu, prueben todos los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. A ver, yo voy a conocer un poco cómo es el verdadero Espíritu de Dios a través del manual. Y dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. A ver, yo voy con los testigos de Jehová y me dicen, no,
El espíritu es una fuerza activa y no es el espíritu de una persona. Y digo, híjole, no, pues de todos modos dame de ese espíritu. ¿Qué vas a terminar? Desechado. No, pues yo voy con los mormones y digo, oye, pues yo digo, dice la palabra de Dios que Jesucristo es Dios. No, 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 Jesucristo es una creación. Jesucristo no es Dios. Jesucristo es un profeta, es lo que tú quieras menos Dios. Y dices, bueno, pues no importa, me quedo con los mormones. Y llego con los católicos, oye, pues me dicen que Jesucristo es Dios hecho carne. Sí, así es, pero no nada más es Jesucristo, también María. Híjole, no, pues me quedo con ellos, total. Y al rato termina siendo, ¿qué? Desechado. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar bien seguros si estoy llevando a cabo lo que dice el manual. Si no llevo a cabo lo que dice el manual, voy a terminar siendo ¿qué? Desechado, siendo lanzado al lago de fuego. Y dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es la palabra de Dios. La escritura no contiene la palabra de Dios, que quede bien claro, la palabra de Dios es la escritura. La palabra de Dios la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Porque Dios inspiró a cada uno de ellos para que escribieran lo que Dios quería que escribieran. ¿Y qué significa decir que la palabra es inspirada por Dios? Significa que el autor de toda la escritura, que aunque usó profetas, coperos, reyes, sacerdotes, cobradores de impuestos, pescadores, pastores, médicos, Dios es el único autor. No hay otro autor, no hay otra persona que haya dicho, bueno, pues yo le voy a poner de esta manera para que caiga de la manera que yo quiero que lo entiendan. No, la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que leemos ahí es inspirado por Dios. La Biblia fue escrita por Dios, fue inspirada por Dios. Dios supervisó a los autores humanos de la Biblia y ellos, aunque escribieron con su propio estilo, ellos no podían escribir otra cosa. Si Dios dijo, Jesucristo es Dios, yo tengo que escribir, Jesucristo es Dios. Y si yo encuentro en otra Biblia que dice, Jesucristo es un Dios, entonces estoy viendo que está mal esa Biblia, porque Jesucristo es Dios. Y así de esta manera Dios es el que nos fue enseñando a través de sus escrituras lo que era correcto para poder ser guiados perfectamente. Así que no quede duda que la palabra de Dios es inspirada por el mismo autor, inspirada por Dios. Y aunque hablando humanamente la Biblia fue escrita por hombres, aproximadamente 40 hombres de diversos lugares y procedencias, en un periodo de 1500 años, la escritura no se contradice a sí misma ni contiene error alguno. Esto es muy importante cada vez que leemos las escrituras. Si yo tomo una escritura de los testigos de Jehová y la leo detenidamente, ¿qué creen que van a encontrar? Que se contradice en varios lugares. Dicen que ninguna rodilla se doblará sino únicamente a Jehová, y encontramos que Dios en la Biblia que se dobló la rodilla ante Jesucristo. Entonces dicen, no, Jesucristo no es Dios. Oye, pero aquí están doblando la rodilla, entonces Jesucristo es otro Dios. No, Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero dice la Biblia que nadie doble rodillas si no es delante de Dios. ¿Por qué la doblan delante de Jesús? Ah, porque Dios se lo permitió. No, la rodilla se dobla delante de Jesús porque Él es Dios. Y eso tiene que quedar bien claro. Entonces, si una Biblia contiene errores, si una Biblia se contradice, esa Biblia no es de parte de Dios. Por eso nosotros tenemos mucho cuidado con no utilizar cualquier versión, sino necesitamos utilizar una versión que vaya conforme a las Escrituras y que no se contradiga. ¿A las Escrituras cuáles? A las antiguas.
Aunque cada autor presentó diferentes perspectivas, diferentes maneras de expresión y diferentes énfasis, todos ellos proclaman el mismo y único Dios verdadero y el mismo y único camino para la salvación a nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras siempre tienen que decir que únicamente a través de Cristo hay salvación. Las Escrituras deben de decir que únicamente hay un Dios verdadero. Si las Escrituras no dicen eso, estás equivocado de Escrituras. Estás erróneo en las Escrituras. Ay, es que yo tengo el libro del Mormón y no dice eso. Estás erróneo. Deséchalo. Eso no sirve. ¿Sí? Así que Dios decidió dejar por escrito el manual de vida para que todos pudieran tener acceso a ella, porque por medio de ellas se encuentra la vida eterna a través de Jesucristo. Toda la Escritura tiene la función de dar a conocer al único Dios verdadero y publicar las buenas nuevas de salvación para toda alma, solo a través de Jesucristo. No hay otro nombre. Si nosotros encontramos otro nombre escrito en las Escrituras, desecharlas. Si yo voy a una religión y me dicen, es a través de Cristo y a través de tus buenas obras, entonces yo desecho esa religión, porque la salvación no es a través de obras, sino es a través de Cristo. Amén. Entonces, ¿ya me puedo portar mal? No. Primero necesitas a Cristo y ya después, con esa reseteada que tienes, ya vas a trabajar, vas a funcionar correctamente. Ahora, ¿qué es lo que dice la gente? Que la palabra de Dios se contradice. Mis hermanos, han quedado avergonzados todos aquellos que dicen que la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice, de Génesis a Apocalipsis, toda está concertada y toda va caminando correctamente y no se contradice en ningún momento. No es que en el Salmo 51 dice, no quites de mí tu espíritu. ¿Ya ve cómo si se pierde la salvación? No, pero la palabra de Dios también dice en el Nuevo Testamento que cuando llegamos a Cristo recibimos el espíritu y nadie nos los puede quitar. Entonces tenemos que aprender ¿a qué? A trazar bien las Escrituras, a leer bien las Escrituras. Así que quede bien claro, la Escritura es inspirada por Dios y no por los autores. Inspirada se puede traducir de esta manera, como expirada o exhalada. Cuando habla de que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es exhalada por Dios. Significa que Dios dio la Escritura, tiene su origen en él y por lo tanto es en el fondo su palabra. No es palabra de humanos. Aunque fue escrita por humanos, no es palabra de humanos. Algunos han dicho, entonces los escritores vienen a ser como secretarios. Ponga I, ponga H, ponga todo. No, Dios les mostró quién era Dios y el ser humano escribió de acuerdo a cómo él quería escribir, pero sin desviarse de lo que Dios le enseñó. Por eso es que encontramos muchas diferentes maneras de escritura y muchas diferentes maneras de literatura, pero ninguna se contradice. Si ustedes ven a Pablo hablaba más fuerte. Y Juan el Amado hablaba más débil, más tranquilito. Amados míos, amada iglesia, amada hermana mía. Y Pablo, tengo que expulsar a fulano y sutano. ¿Sí? Pero ninguno de los dos se contradice, ninguno de los dos desvía la palabra de Dios, ninguno de los dos hace diferencias en cuestión de la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Dios le dio la autoridad a los escritores que escribieran como ellos quisieran, pero que nunca se desviaran del propósito de Dios. ¿Sí? O sea, es como yo ahorita. Yo puedo leer Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya se me olvidó todo completo. ¿Sí? Pero de pronto yo empiezo a leerlo y empiezo a ponerle énfasis a alguna palabra. Empiezo a leerla de diferente manera. Pero si yo no le estoy
desviando el verdadero significado, que únicamente a través de Cristo hay salvación y vida eterna, yo estoy correcto. Yo no estoy traduciendo literalmente la escritura, mas sin embargo le estoy dando el mismo énfasis que lo que escribió Juan. Esa es la gran diferencia. Entonces tú vas a predicar Juan 3:16 de una manera, tú de otra manera, tú de otra manera, tú de otra manera, pero todos tenemos que ir al mismo punto, que únicamente a través de Cristo hay salvación y vida eterna, que no hay otro nombre que no sea Cristo para la salvación eterna, que no todos son hijos de Dios, sino únicamente los que creen en Jesucristo y le entregan su vida, etcétera y etcétera. Creo que sí me di a entender, espero que sí. Así que no son secretarios o no son una flauta tocada por Dios nada más y que sacan las notas como Dios quiere. No, les dio la libertad. Escriban de acuerdo a su énfasis, pero no se desvíen. Tristemente ahora salen muchos profetas que dicen, yo hablé con Dios y Dios me dio un nuevo testamento, una nueva palabra, una nueva unción. Y dice la palabra, no, pues aquí dice que no es cierto, que esos son mentirosos. Entonces yo ya no voy a creer en ellos, porque la palabra tiene que ir unida en todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ejemplo, Lucas era un médico. Y Lucas dice que él estuvo investigando y esforzándose por conocer todo lo que era la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él no dijo, Dios me dictó y yo escribí. No, él dice que fue a investigar. ¿Y por qué fue a investigar? Porque fue guiado por el Espíritu Santo de Dios para que investigara todo, para que escribiera el libro de Lucas. Pero si ustedes se dan cuenta, cada evangelio está escrito de diferente manera, con diferente énfasis, mas sin embargo todos concuerdan. Todos concuerdan. Ningún evangelio dice lo contrario del otro. Todos están igual. Todos caen en lo mismo. Jesucristo murió, Jesucristo resucitó, Jesucristo venció a la muerte. Todos. Ninguno dice, no, Jesucristo no resucitó. No, es que es María, fue la que murió y resucitó. No, es que María fue crucificada también juntamente con Cristo. No dice la Biblia, ninguna de los 4 evangelios. Quizá lo dice alguna otra persona, pero no lo dice la palabra. Así que no habla de que Dios los utilizó como una flauta, como una guitarra que sacara las tonadas o como un secretario, sino les dio lo que tenían que escribir y ellos decidieron cómo escribirlos. Ahora vamos a ver cuál es el propósito de la escritura. Es importante saber que hay un diseñador, que hay un diseño, que hay un manual, pero ¿cuál es el propósito de la escritura? Y la escritura nos dice, la misma escritura, Pablo nos dice en el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, la escritura está inspirada por Dios, la escritura es útil para enseñar, la escritura es para que el hombre de Dios sea perfecto, la escritura es para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. El poder transformador de la escritura nos demuestra la verdadera importancia de conocer la palabra de Dios. Pablo mismo dijo que él no conocía que la codicia era pecado hasta que ¿qué? Hasta que lo leyó en la escritura. Nosotros muchas cosas no conocíamos que era malo. ¿Hasta que qué? Hasta que lo vimos en las escrituras. Anteriormente fornicábamos por fornicar. Y de pronto llega el Señor y dice, los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Y yo soy fornicario. No, yo no quiero ser fornicario. Los borrachos no están inscritos en el libro de la vida. No, yo no quiero ser borracho porque yo quiero estar inscrito en el libro de la vida. No quiero ser desechado. Y por medio de la escritura hemos ido aprendiendo. Hemos sido, ¿qué? Exhortados, hemos sido corregidos, hemos sido instruidos, hemos sido enseñados, hemos sido redarguidos también. ¿Por qué los de allá afuera no lo son? ¿Por qué no se redarguye su pecado? ¿Por qué no son instruidos? Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Vamos a hablar nuevamente del control. ¿Por qué el control que tiene mi hermanito Adonai funciona bien y el mío no? Si son controles los dos, sí, pero es que el tuyo no tiene pilas. O el tuyo ya se descompuso por estarle picando aquí y allá.
Y Él lo cuida, Él lo protege, Él le pone pilas buenas, Él lo está cuidando para que no se le caiga, para que no se le maltrate, Él le está llevando el buen funcionamiento porque tiene el manual. Por eso nada más. Es que todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Es que todos somos seres humanos. Sí, todos somos seres humanos, pero no todos tenemos el Espíritu Santo de Dios y por eso ellos funcionan mal. Pero nosotros que nos decimos hijos de Dios, debemos de funcionar ¿qué? Correctamente. Correctamente. Si yo no estoy funcionando correctamente, algo anda mal en el control. O puse las pilas al revés, porque sí son de las buenas, pero no funciona. O de verdad necesito ¿qué? Nacer de nuevo. Necesito nacer de nuevo. El manual me enseña que necesito nacer de nuevo. La Escritura nos dice que estábamos totalmente perdidos. Y estábamos totalmente perdidos, ¿por qué? Porque nunca utilizamos el manual. Yo no sé si a ti te pasó, pero ¿qué fue lo primero que te dijeron antes de llegar a Cristo? Te podemos dar estudios de la religión. Te podemos dar estudios de lo que pasó con nosotros. Te podemos dar una idea de lo que puede suceder contigo. No, a mí me dijeron, te podemos dar estudios de la Biblia. ¿Quieres que te demos estudios de la Biblia para ver cómo estás delante de Dios? A mí nunca llegaron y me dieron un estudio conforme a la Atalaya o al Evangelio según Mormón, o no. No, a mí me dieron la palabra de Dios, me mostraron la Biblia y a través de la Biblia yo conocí mi postura delante de Dios. Y eso es lo que nosotros enseñamos. A través de las Escrituras, enséñales dónde están y a dónde van a ir si no le entregan su vida a Cristo. Y la Escritura es la que nos redarguye, nos instruye, nos enseña y nos quebranta. Y ya después de que nos quebrantó y ya tenemos el Espíritu Santo de Dios, la misma Escritura nos sigue enseñando y guiando para madurar. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo ahorita? La Escritura. ¿Qué es lo que predicamos? ¿Qué es lo que enseñamos a través de las predicaciones? La Escritura. Pero llega alguien y dice, no, pues fíjense que ayer tuve una experiencia con un ángel. Vino y me habló y me dijo que yo soy el elegido de Dios y que voy a sanar a todo el mundo y que voy a viajar por acá y por allá y que voy a tener muchedumbres como Abraham. Y le dicen, oye, ¿y estabas de veras despierto? Digo, ¿de veras fue un ángel o comiste demasiado y te hizo daño lo que cenaste? ¿No será que estás mal del estómago o de la cabeza? Porque todo eso lo sacan de su mente, mis hermanos. No lo sacan de las Escrituras. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado si verdaderamente lo dice la palabra de Dios o no lo dice la palabra de Dios. Sin un manual estamos totalmente perdidos. Sin la Escritura estamos totalmente perdidos. Le vamos a estar buscando, picando a todos los botones, pero vamos a terminar deteriorando la maquinaria. No, yo tengo mi propia idea de Dios. No, yo tengo mi propia idea de mi religión. No, yo no creo en Dios, yo voy a hacer lo que yo quiera. Ah, ¿de veras vas a hacer lo que tú quieras? Ok. Bueno, pues entonces, maldice. No, yo no puedo maldecir. ¿Por qué? No, es que yo tengo que obedecer a las autoridades. No, maldigo y me meten a la cárcel. Oye, ¿y de dónde sacaste esos principios? Pues es que la ley así lo dice. Ah, la ley. ¿Y la ley de dónde sacó los principios de que te mete a la cárcel si golpeas a alguien o si matas a alguien? Pues quién sabe. ¿Saben de dónde salió toda la ley terrenal? De las Escrituras. De las Escrituras. Todo sale de las Escrituras. No es que yo sí creo en el Dios verdadero, pero no creo en el Dios de tu Biblia. A ver, ¿y cómo es tu Dios verdadero? Pues mi Dios verdadero, pues dice que creó a Adán y a Eva. ¿Y de dónde sacaste eso? No, pues de la Biblia. Terminan cayendo en la Biblia. El Dios verdadero, para tú defender al Dios verdadero, tienes que encontrarlo en la Biblia. No, es que mi Dios verdadero me dice que yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo te digo, ¿sabes qué? Ese Dios que tú dices que es el verdadero, dice la palabra de Dios que es Satanás. Ah, no, pues yo no lo sabía. No, pues claro, no conocía las Escrituras. Y de esta manera, a través de las Escrituras, nosotros le podemos enseñar al ateo
que está creyendo en un Dios verdadero sin creer en el Dios verdadero, pero que necesita entregarle su vida al Dios verdadero. Y nosotros a través de la escritura podemos enseñar que la iglesita tal está engañando a la gente. ¿A través de qué? De las escrituras. Y todo a través de las escrituras. Por eso son tan importantes las escrituras. Es el manual de vida. Es nuestro manual de vida. Sin la escritura el mundo estaría dando tumbos y al final va a terminar deteriorado. ¿Y dónde? En la basura. O más bien en el infierno. Aquel que no tenga la escritura, aquel que no sea guiado por la escritura, aquel que no tenga las pilas correctas, que es el Espíritu Santo de Dios, va a ser lanzado al lago de fuego. El Salmo 119 es una muestra de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. La escritura es útil a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya casi termino, mis hermanos, pero quiero que vayamos al Salmo 119, ya nada más casi hasta el final. Es el 166 hasta el 176. Y vamos a ver para qué es la escritura, cómo sirve la escritura. También en el Salmo 19 encontramos que dice que lámpara es a nuestros pies su palabra. Pero aquí en estos versículos que vamos a leer, vamos a ver cómo el salmista nos enseña que él estaba 100% seguro que la Biblia era la palabra de Dios. Salmo 119 del 166 en adelante. Es ya casi al final, mis hermanos. Dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame, ¿qué? Entendimiento conforme a tu palabra. ¿Qué es la palabra? La Biblia, ¿verdad? Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi corazón delante de ti. Líbrame conforme a ¿qué? A tu dicho. ¿Qué es tu dicho? Tu palabra. ¿Sí? Dice, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes ¿tus qué? Tus estatutos. ¿Cuáles son los estatutos? Su palabra. ¿Sí? Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus ¿qué? Tus dichos. O sea, hablará mi lengua ¿qué? Tu palabra. Porque todos tus mandamientos son justicia. Sus mandamientos, ¿dónde están? En su palabra. ¿Sí? Dice, esté tu mano pronta a socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. ¿Cuáles mandamientos? ¿De dónde escogió esos mandamientos? De la palabra. ¿Sí? Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. ¿Cuáles juicios? La palabra. Los juicios de Dios vienen a través de la palabra. Dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tu palabra o de tus mandamientos. ¿Sí? Si yo estoy errante, yo voy a estar equivocado. Pero si yo vuelvo otra vez a la palabra, no me olvido de los mandamientos de Dios, Dios mismo a través de su palabra me va a sacar de mi error. ¿Estoy equivocado leyendo en otro lado? ¿No, verdad? Salmo 119 del 169 al 176. Eso es lo que leí, mis hermanos. Por si alguien a lo mejor estaba leyendo otra cosa y no lo leyeron. Y chequen, todo tiene que ver con la palabra. La palabra de Dios es la que nos guía. Y el salmista estaba bien seguro que solo a través de los estatutos, a través de sus dichos, a través de sus mandamientos, a través de su palabra, iba a caminar correctamente. Ya dejemos de investigar cómo le hizo mi abuelita para vivir un matrimonio bien, cómo le hizo mi tío para educar bien a sus hijos, cómo le hizo, pues todos, aunque no quieran, utilizaron la palabra. Es que mi abuelita era analfabeta, sí, pero sabía los principios de Dios porque en su conciencia estaba escrita la palabra de Dios, perdón, en su corazón, y su conciencia lo guió. Entonces todos estamos conscientes que la palabra de Dios es la verdad, pero no lo queremos aceptar. ¿Por qué? Porque nos gusta el pecado, porque nos gusta la maldad, porque nos gusta ser más inteligentes que Dios. Pero dice Dios, ya toda la escritura está correcta para que todo el hombre de Dios sea perfecto. Ya no necesitan más.
La escritura nos provee iluminación para caminar sin tropezar. Es como plata refinada, es pura, es inerrante. La escritura nos revela claramente el camino a la salvación. No hay otro lado, no hay otra más. ¿Por dónde me voy? Al final vas a terminar en la escritura. No es que yo no voy a leer la Biblia, al final estás obedeciendo la Biblia. Al final. ¿Lo obedeces mal? Sí, lo obedeces mal. ¿Por qué? Porque no tienes el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando yo ya soy hijo de Dios, cuando me digo hijo de Dios, cuando tengo el Espíritu Santo de Dios, cuando he reconocido que he sido salvo verdaderamente, entonces yo voy a dejarme guiar. ¿Por qué? Por la Escritura. Por la Escritura. Por eso dice que aquellos que tenemos el Espíritu Santo de Dios ya no vamos a necesitar muchos maestros. Porque todos aquellos maestros que me van a enseñar, me tienen que enseñar conforme a qué? A la Escritura. Y no me pueden enseñar contrario a la Escritura. Y el salmista nos está enseñando aquí que él deseaba apasionadamente obedecer la Escritura, obedecer la palabra de Dios. El salmista le está pidiendo ayuda para poder dejar de hacer actividades malas o vanas. Y él desea las cosas de mayor valor. Y él dice, y les aseguro, mis hermanos, que también Pablo confiaba en que los oyentes, incluyendo a ustedes, incluyéndome a mí, llegaríamos a desear lo mismo, que deseemos la palabra. Dice que todos debemos desear la leche espiritual como niños recién nacidos. ¿Cuál es la leche espiritual? La Biblia, la palabra. Eso es lo que debemos desear. Ay, no, es que está bien buena la telenovela. Yo morí, tú moriste. O el pecado de Oyuki. Esa ya fue de hace 100 años. Me acordé de mis años mozos. Así que mis hermanos, de verdad, o sea, dejen las novelas, dejen la televisión, dejen todo, que su delicia sea la palabra. Delicias a tu diestra es tu palabra, Señor. Dice el salmista también. Entonces debemos de buscar el manual de vida que Dios nos ha dado, porque el manual de vida es el manual que Dios nos ha dado para dirigirnos sobre cómo podemos glorificarle y disfrutar con Él para siempre. Amén. Oiga, pastor, fulano de tal ya se desvió. ¿Por qué? Porque desobedeció la palabra. Oiga, pastor, la iglesia fulanita de tal está predicando herejía. ¿Por qué? Porque desobedeció la palabra. Todo aquel que se desvía del camino de Dios es porque se está desviando de la palabra. Nada más, así de simple y sencillo. El que es guiado por el manual de vida va a ser guiado correctamente. El que se desvía del manual de vida va a vivir las consecuencias. Ay, no, yo no le voy a dar vara a mi hijo, me duele darle vara. Bueno, la palabra de Dios dice que le des vara, pero si tu idea es mejor que lo que dice Dios, adelante. Y al rato viven las consecuencias. No, es que mi matrimonio es perfecto, es bueno, pero yo no voy a obedecer la palabra. Y al rato, pastor, ya me engañó mi esposa, ya me engañó mi esposo, ya estamos por divorciarnos. ¿Obedeciste la palabra? No. Pues así está, de simple. Cada ser humano que desobedece la palabra va a vivir las consecuencias. Así de simple. Ya no necesitamos más, mis hermanos. La palabra es inerrante, la palabra es la palabra de Dios, la palabra es verdadera, la palabra es fiel, la palabra nos guía, la palabra nos redarguye, la palabra nos enseña, la palabra es todo. Todo. No necesitamos más. Ya no lo inventemos, ya no le busquemos. Ay, el librito vaquero a lo mejor me dice cómo. No, el libro vaquero, ni el libro Atalaya, ni el libro, ninguno, en absoluto, si no es la palabra. Ah, pero es que la palabra cada quien la toma a como quiere. Mentira. La Biblia dice todo es todo, la Biblia dice nada es nada. Pero es que yo le entiendo que todo es la mitad. Ah, bueno, tú le entiendes que todo es la mitad, pero la Biblia dice que todo es todo. Y si dice que el fornicario no heredará el reino de los cielos, pero es que nada más fornico una vez a la semana, pues eres fornicario. Pero una vez al año, eres fornicario. Así de simple. O sea, la palabra es tajante, mis hermanos. La palabra es la verdad. Y el que no camina rectamente va a ser lanzado al lago de fuego. Por medio de la escritura, Dios se ha revelado a la humanidad y también ordenó que sus palabras fuesen dejadas para testimonio de su existencia.
Por tanto, la Escritura, por ser la palabra o la voz de Dios, es la única regla que debemos de creer. Ella debe ser nuestra teología y nuestro manual de cómo debemos vivir. Ya dejemos de ir al chamán, ya dejemos de ir al adivino, ya dejemos de ir con el psicólogo o psiquiatra o quien sea. Ellos no conocen la palabra. Mejor vamos a la palabra, que ella nos guíe. La palabra de Dios va por encima de la opinión popular, por encima de la opinión de los psicólogos, por encima de los ateos, por encima de los religiosos, incluyendo por encima de mi propia opinión. Pues yo opino, hermana, que usted debería de hacer esto. Pues yo opino, hermano, que tú debes de hacer esto. Pues yo opino, no, mi opinión no sirve, mis hermanos. Yo tengo que decir, la Biblia dice esto y esto. Pero pues es que yo creo, no, tú no crees nada. La Biblia dice esto y tengo que obedecer la Biblia. Porque cuando yo empiezo a meter mis manos o empiezo a opinar con mi gran sabiduría, echo a perder todo. Termino echándolo a perder. La Escritura va por encima de todo y prevalece sobre todo lo que es contrario a ella. El enemigo podrá engañarte un rato, pero al final vas a vivir las consecuencias por no obedecer ¿qué? La palabra. Y Pablo, después de enseñarle a Timoteo cómo debe ser la iglesia verdadera, concluye diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y que ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con miras a que ¿qué? A que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, no dice a medias, enteramente preparado para toda buena obra. Así que mis hermanos, la Escritura es útil y su utilidad se basa porque es inspirada por Dios. La palabra es útil. ¿Por qué dice que es útil? Porque es beneficiosa, es decir, sirve para el propósito para el cual ha sido dada. Si yo tomo un manual de automovilismo y agarro una licuadora, no me va a servir. Si yo tomo un manual de licuadora y la agarro para arreglar mi auto, no me va a servir. Tengo que utilizar el manual correcto para cada cosa que yo tengo. Y el manual correcto para mi vida es la palabra de Dios. Las Escrituras son necesarias por causa de nuestra debilidad, mis hermanos. Ellas nos recuerdan lo que ahora somos y lo que fuimos también. Nuestra mente no tiene la capacidad de retener por siempre lo que somos. Porque ahorita dices, no, yo soy hijo de Dios, y al rato terminas haciendo las cosas del diablo. ¿Y que necesitas? Ir a las Escrituras. No, dice la palabra que huya yo de las banalidades. Que no esté yo en palabras corrompidas. ¿Por qué? Porque entonces me voy a unir juntamente con ellos. Entonces yo tengo que ir a la palabra diario, siempre. Necesitamos las Escrituras para que ellas nos recuerden lo que hoy somos. La conciencia es la que envía toda la información que viene a nuestras mentes, pero la Escritura es la que nos revela que ahora ya hemos sido reconciliados por Dios, hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. La palabra es la que nos está recordando. Ahora sabemos que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. La Escritura nos revela que ahora ya hemos sido reconciliados por medio de Jesucristo. Ahora hemos aprendido por medio de la Escritura que por causa del pecado estábamos separados de Dios. Por causa del pecado que hay en nosotros, también somos prestos a dudar lo que dice la Escritura. Ay, ¿de veras dice la Escritura eso? ¿No será que Pablo se equivocó? No se equivocó porque es palabra de Dios. Por la maldad de Satanás que odia la verdad, él procura oponerse a la Escritura en todo momento, pero el tener la palabra de Dios por escrito y creer en ella nos da una mayor seguridad en nuestra salvación. Yo no sé si tú lees la Biblia y dices, no, es que dice que lanzó todos mis pecados al fondo de la mar. ¿Y de dónde lo sacaste? La Escritura lo dice. Ah, pues entonces créelo, porque la Escritura es la palabra de Dios. Y el mayor consuelo que debe de tener la iglesia
es tener la palabra de Dios al alcance de la mano. Ya la tienes en la mano. ¿Cuántos desearían tener una Biblia en sus manos, mis hermanos, y no la tienen? Y tú que la tienes no la usas, y tú que la tienes no la obedeces, y tú que la tienes no la llevas a cabo como dice la Escritura. Es que mis hijos no quieren. ¿Y tu autoridad? Es que yo a veces desobedezco. ¿Y la autoridad de Dios? Pero la palabra de Dios es la que nos guía. Y por eso el mundo está en caos, porque no obedecen la Escritura. Entonces su palabra, la palabra de Dios debe de ser un deleite, mis hermanos. La palabra de Dios debe de ser nuestro pronto auxilio. La palabra de Dios es nuestro guía, nuestro manual, nuestra fuente de vida por medio de la palabra, mis hermanos. Si no tienes la palabra, te vas a equivocar. Si no obedeces la palabra, te vas a equivocar. Si no eres guiado por la palabra, te vas a equivocar. Y puedes ser lanzado al lago de fuego por no obedecer la palabra. Vamos a orar, mis hermanos.